El domingo siguiente a la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia celebra siempre pues la fiesta de la Sagrada Familia. Estamos sumergidos en el ambiente de la Navidad y hoy la Iglesia nos invita a celebrar con gozo a Jesús, María y José, a la Sagrada Familia. Y este misterio nos introduce en algo fundamental de la vida del Señor, que Jesús, que es Dios hecho hombre, vino al mundo para poder compartir nuestra vida humana y quiso vivir una vida de familia oculta y escondida. Y esto es realmente para nosotros toda una luz, porque de lo que más nos habla el Evangelio es de la vida pública del Señor, pero nunca tenemos que olvidar que unos 30 años el Señor los vivió en una vida sencilla de trabajo sin que apenas nadie lo notara. De hecho, sabemos cómo cuando el Señor sale a la vida pública la gente se va a sorprender y eso va a ser motivo de escándalo e incluso de tropiezo en el camino del Señor. ¿Cómo es posible que tú, que has vivido entre nosotros, ahora te manifiestes así? Es decir, sus paisanos de Nazaret estaban asombrados y luego se enfadaron porque si tú eras el que eras, ¿por qué viviste entre nosotros y no manifestaste nada? El Señor nos enseña no solo cuando predica, no solo cuando hace actos especialmente importantes o llamativos como son los milagros, sino que el Señor nos enseña también con su vida oculta y silenciosa. La vida de familia de Jesús nos enseña que Dios está presente entre nosotros, en nuestra vida cotidiana. Nosotros tendemos muchas veces a pensar que es de Dios lo extraordinario, cuando lo verdaderamente de Dios es hacer de Dios nuestra vida ordinaria. Esto es como nuestro gran reto, que nuestra vida de todos los días sea vida de Dios. La maravilla de la vida de Nazaret es que la vida que Dios ha dado al hombre, que es el matrimonio, la vida de familia, la vida de trabajo, la vivió el Señor la mayor parte de su vida. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en lo concreto y cotidiano en nuestra vida, en las relaciones con las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Desde levantarnos hasta acostarnos, vivirlo todo, pues en la presencia de Dios. Y todo esto traerlo de manera especial a la Eucaristía, donde el Señor quiere que pongamos nuestra vida cotidiana. En este día de la Sagrada Familia, el Señor pues quiere hacernos descubrir una nueva manera de vivir, una vida sencilla, de oración, en su presencia. Hemos escuchado, ¿verdad?, hoy en la primera lectura, cómo tenemos que vivir el cuarto mandamiento. Dios nos ha dado los 10 mandamientos que tenemos que vivir siempre, porque ese es el principio de una verdadera vida con Dios. No podemos plantearnos una vida cristiana donde no se llevan los mandamientos, Los 3 primeros mandamientos nos hablan de la relación con Dios y los 7 siguientes nos hablan de la relación con los demás. Y lo primero que en esta relación pone el Señor es la relación con los padres, si os fijáis. Porque quien no sabe acoger el don de los padres y tener un verdadero amor a ellos, no puede vivir una verdadera relación con Dios. Lo primero es que hemos recibido la vida a través de nuestros padres y más allá de los defectos que puedan tener, unas veces más virtudes, otras veces más defectos, no se nos puede olvidar nunca que existimos gracias a nuestros padres. No se nos puede olvidar jamás. En este día es importante que demos gracias al Señor por nuestros padres. En la segunda lectura, San Pablo habla de la vida cristiana en general. En el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, que es un capítulo precioso, empieza hablando cómo los cristianos tenemos que vivir buscando los bienes de arriba. Lo primero que hace San Pablo es, hemos recibido la vida de Dios. Esa vida de Dios nos hace unidos a Cristo glorioso y resucitado, ¿verdad? Pero ¿cómo esa vida que nos hace buscar los bienes del cielo se traduce en una vida en la tierra, viviendo según el Espíritu Santo, según el amor que Dios nos da? Es una explicación, ¿no? Hemos recibido la vida de Dios, esa vida de Dios pues nos hace vivir unidos a Cristo glorioso y resucitado, pero ¿cómo esa vida, ¿no?, que nos hace buscar, ¿no?, los bienes del cielo se traduce en una vida en la tierra viviendo según el Espíritu? Y nos dice que tenemos que tener entrañas de misericordia, que tenemos que querernos de corazón unos a los otros, que tenemos que escuchar la palabra de Dios y que tenemos que orar. Todo esto nos habla en el fondo de una serie de actitudes y de comportamientos que tenemos que aprender a tener en la familia. Acogemos esa palabra del Señor que nos llama a vivir la vida cristiana, en concreto dentro de la familia y en situaciones familiares. Vayamos ahora con la escena de la presentación de Jesús en el templo que nos narra el Evangelio de hoy. Fijaos que el relato de la presentación de Jesús en el templo puede leerse como la contemplación de una obra de la Trinidad, que es la familia de Dios.
Por ejemplo, vemos al Padre que por medio de María y José ofrece el Hijo a los hombres al ponerlo en los brazos de Simeón y a su vez recibe al Hijo de las manos de los hombres por medio de Simeón. Vemos al Hijo que se deja ofrecer al Padre por medio de María y José y Simeón como Cordero. Vemos al Espíritu Santo que hace suya la ofrenda del Hijo por su presencia en la persona de Simeón. Por otra parte, es interesante notar que en los relatos de la infancia de Jesús, San Mateo destaca normalmente el papel de San José, mientras que San Lucas subraya con más relieve el protagonismo de María. Sin embargo, en el relato de la presentación de Jesús se pone el acento en la intensa y profunda comunión de vida y voluntad de San José y de la Virgen María. Lo llevaron a Jerusalén, al entrar los padres con el niño, su padre y su madre estaban maravillados, se volvieron a Galilea, es decir, José y María actúan como un matrimonio que tiene un solo corazón. Y el pasaje del Evangelio que está centrado en la presentación de Jesús podemos dividirlos en varias escenas, ¿no? La primera, la presentación en el templo. El relato se abre con las palabras: cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, llevaron a Jesús, que es un modo de referirse a la fidelidad religiosa con que José y María viven la fe cumpliendo la ley de Moisés. Esta introducción de San Lucas, que es una alusión al capítulo 12 del Levítico, está relacionada con la ley de la purificación de la mujer que daba a luz un hijo. Cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. El 8º día será circuncidado el niño, y ella permanecerá 33 días más purificando su sangre. No tocará cosa santa, ni entrará en el templo hasta terminar los días de su purificación. Al cumplirse los días de su purificación, llevará el sacerdote un cordero y un pichón o una tórtola. La ley de Moisés prescribía que la madre debía ofrecer el cordero y la tórtola o el pichón para ser sacrificados ante el Señor. Pero si la madre era pobre, el cordero podía sustituirse por otra tórtola o un pichón. Según María, ¿verdad? Según el Evangelio de San Lucas, María ofreció 2 pichones y por tanto era pobre. El rito de la purificación obligaba solo a la madre y no era necesario llevar al niño al templo, pues se pedía que el primogénito, más exactamente el hijo varón, que abre el seno de su madre, debía ser consagrado al Señor, pero no se especificaba que eso debiera hacerse en el templo. Sin embargo, María, siguiendo una tradición frecuente entre las familias piadosas, decidió llevar al niño al templo para el rescate. El rescate de los primogénitos era un acto simbólico que recordaba que en su origen los primogénitos estaban destinados al culto de Yahvé, pero más tarde, al encomendarse el culto a la tribu de Leví, se prescribió que se pagara una cantidad para rescatarlos de dicho servicio cultual. El rescate era de 5 ciclos. Así sucedía todavía en tiempo de Jesús, cuando el rescate podía pagarse a cualquier sacerdote del distrito donde vivían los padres. Se puede pensar que el hecho de que María y José llevaran a Jesús al templo de Jerusalén encierra un significado más profundo. No llevaron un cordero solo porque fueran pobres, sino porque quisieron traer consigo a Jesús, el verdadero cordero, para ofrecerlo a Dios, anticipando así el ofrecimiento de la última cena. El niño cordero pasa del regazo de María, su madre, a los brazos de Simeón, el sacerdote que lo ofrece al Padre. Una segunda escena, pues, sería como una cámara que se centra en Simeón. El nombre Simeón era muy común en Israel. Este nombre es un diminutivo de Shemael, que significa Dios ha escuchado, y su equivalente habitual en griego es Simón. En los evangelios aparecen varios personajes con este nombre. No se sabe quién era este Simeón, pero el evangelio apócrifo, conocido como protoevangelio de Santiago, lo presenta como sacerdote. Y San Lucas da de él una imagen, pues que es justo y piadoso, que aguardaba la consolación de Israel. Justo no significa que era bueno o bondadoso, sino que vivía según la justicia de Dios, es decir, que vivía en la voluntad de Dios, guardando los mandamientos. Eso mismo nos dice San Mateo de San José y San Lucas de Zacarías e Isabel. Pero además era piadoso, es decir, un hombre con una religiosidad muy profunda, equivalente a un servidor de Dios. Y se nos dice que esperaba la consolación de Israel, es decir, vivía aguardando los tiempos mesiánicos que traerían la consolación para Israel. Y Simeón gozaba de modo extraordinario del don del Espíritu Santo, pues estaba con él. Le había revelado que no moriría sin ver al Mesías y le había impulsado a ir al templo ese día. Y sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, Simeón proclama su bendición de acción de gracias a Dios, en la que reconoce a Jesús como el Mesías anhelado, que es a la vez luz para los gentiles y gloria de Israel.
Después de bendecirlos, reconocen María, la hija de Sión, asociada al misterio de salvación que trae Jesús, el Mesías. De las palabras de Simeón se deducen también la felicidad y el gozo que inundan su corazón. En la expresión mis ojos han visto a tu salvación, el verbo ver tiene el sentido de contemplar en profundidad, de reconocer el significado pleno de lo que tiene delante y con ello gusta y disfruta. Delante de sus ojos tiene el cumplimiento de las promesas del Dios fiel y ante sus ojos tiene a un niño cuyo nombre, Jesús, significa lo que es salvación. Las palabras finales de Simeón subrayan un aspecto asociado con el misterio de Jesús, la luz. De hecho, la presentación es conocida como la fiesta de las candelas o luminarias, fiesta que quiere resaltar la belleza de Jesús, que es la luz del mundo. Y una tercera escena, y con esto termino y perdonad que me alargue, es la figura de Ana. En el templo está también una mujer llamada Ana, a la que San Lucas llama profetisa, porque anunciaba a todos la presencia del Mesías en el templo, y dice que servía a Dios entregando su vida por medio del ayuno y de la oración. También ella es presentada como modelo del Israel fiel que aguarda los tiempos mesiánicos de la liberación de Jerusalén. Y alaba a Dios porque le ha permitido ver cumplido ese anhelo y gozar de él al reconocer en Jesús al Mesías. Conforme a lo que su nombre significa, que es gracia, bondad, a Ana Dios le ha concedido la gracia de contemplar a Jesús, el Mesías esperado, y la gracia también de poder anunciarlo a los demás. Que la Virgen Madre, San José y el Niño Jesús nos ayuden a vivir nuestra vocación en familia. Feliz domingo para todos. Amén.